A continuación, el tema a trabajar es derivación implícita. Competencias a desarrollar. Al terminar la presente sesión, usted estará en la capacidad de usar la derivación implícita para obtener la derivada de una variable con respecto a otra. Hasta el momento, las funciones que hemos venido utilizando han tenido la forma y igual a f de x, tales como y igual a x al cuadrado menos 2, y igual al cociente de x al cubo menos 1 sobre 3x más 2, y igual a x por e elevado a la x. En estos casos decimos que la variable dependiente y está representada en forma explícita por la variable independiente x. Sin embargo, muchos problemas prácticos nos llevan a ecuaciones en las que la variable y no se puede expresar de manera explícita en términos de la variable x, como por ejemplo, x al cuadrado por y al cubo más 10, que es igual a 5y a la cuarta menos x, o por logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de y más x por y es igual a e elevado a la x más y. En estos casos se dice que y está dada en forma implícita en función de x. Una ecuación de la forma f de xy igual a 0, como la que se tenía originalmente, expresa a y como una función de x en forma implícita. Se usa la palabra implícita puesto que y no está dada de manera explícita como función de x. Sin embargo, se supone o queda implícito que la ecuación define a y por lo menos como una función diferenciable de x. Ejemplos. Si y es igual a f de x, entonces la derivada de y a la n con respecto a x es igual a n por y elevado a la n menos 1 por la derivada de y con respecto a x. La derivada del logaritmo neperiano de y con respecto a x será igual a 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x. La derivada de e elevado a la y con respecto a la variable x es igual a e elevado a la y por la derivada de y con respecto a la variable x. La derivada del seno de y con respecto a x es igual al coseno de y por la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x del coseno de y es igual a menos seno de y por la derivada de y con respecto a la variable x. Ejemplos. Si y es igual a f de x, entonces la derivada de y a la sexta con respecto a x es igual a 6 por y elevado a la quinta por la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x de x al cuadrado más 3y al cuadrado es igual a 2x más 6y por 6y por la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x de x por y es igual a y más x por la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x de x por e elevado a la y es igual a e elevado a la y más x por e a la y por la derivada de y con respecto a la variable x. Procedimientos de diferenciación implícita. Para una ecuación que supuestamente define a y de manera implícita como una función diferenciable de x, la derivada de y con respecto a x puede encontrarse como sigue. 1. Diferencie cada término de la ecuación respecto de x y y. Cuando se hace respecto a y, se le agrega derivada de y con respecto a x. 2. Agrupe todos los términos que contengan la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo del igual y agrupe los demás términos en el lado derecho. 3. El lado izquierdo de la ecuación se factoriza por término común, el cual es la derivada de y con respecto a x. 4. Despeje la derivada de y con respecto a x, tome en cuenta las restricciones. Ejemplo, encuentre la derivada de y con respecto a x por medio de diferenciación implícita si y más y al cubo menos x es igual a 7. Resolución. Aquí y no está dada como una función explícita de x, por lo que se supone que y es una función implícita diferenciable de x, y se aplica el procedimiento anterior de 4 pasos. Paso 1.
Diferencie cada término de la ecuación respecto a x y y. Cuando se hace respecto a y, agregue derivada de y con respecto a x. La ecuación original es y más y al cubo menos x es igual a 7. Y al diferenciar queda que la derivada de y con respecto a x más 3 por y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x menos 1 es igual a 0. Paso 2. Agrupe todos los términos que contengan la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo del igual y agrupe los demás términos en el lado derecho. Bien, haciendo eso entonces va a quedar que la derivada de y con respecto a x más 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x es igual a 1. Paso 3. El lado izquierdo de la ecuación se factoriza por término común, el cual es la derivada de y con respecto a x. Bien, al factorizar la derivada de y con respecto a x obtendremos lo siguiente. 1 más 3 por y al cuadrado, que multiplica a la derivada de y con respecto a x, es igual a 1. Paso 4. Vamos ahora a despejar la derivada de y con respecto a x. Tome en cuenta las restricciones. Bien, si despejamos la derivada de y con respecto a x, nos va a quedar que la derivada de y con respecto a x es igual a 1 sobre 1 más 3 por y elevado al cuadrado. Además se observa que en ese caso el denominador nunca se hace 0. Ejemplo, encuentre la derivada de y con respecto a x por medio de diferenciación implícita si x al cubo más 4x por y al cuadrado menos 27 es igual a y elevado a la cuarta. Resolución. Aquí y no está dada como una función explícita de x, por lo que se supone que y es una función implícita diferenciable de x, y se aplica el procedimiento anterior de 4 pasos. Primer paso. Diferencie cada término de la ecuación respecto a x y y. Cuando se hace respecto a y, agregue la derivada de y con respecto a x. Nuestra ecuación original es x al cubo más 4x por y al cuadrado menos 27 igual a y elevado a la cuarta. Al diferenciar obtendremos que 3x al cuadrado más 4y al cuadrado más 8x por y por la derivada de y con respecto a x es igual a 4y al cubo por la derivada de y con respecto a x. Paso 2. Agrupe todos los términos que contengan la derivada de y con respecto a x en el lado izquierdo del igual y agrupe los demás términos en el lado derecho. Bien, haciendo eso entonces vamos a obtener que 8x por y por la derivada de y con respecto a x menos 4y al cubo por la derivada de y con respecto a x es igual a menos 3x al cuadrado menos 4y elevado al cuadrado. Paso 3. El lado izquierdo de la ecuación se factoriza por término común, el cual es la derivada de y con respecto a x. Ahora procedemos a hacer eso. Si factorizamos la derivada de y con respecto a x, nos va a quedar lo siguiente. 8xy menos 4y al cuadrado, todo eso multiplicado por la derivada de y con respecto a x es igual a menos, que multiplica a la suma de 3x al cuadrado con 4y al cuadrado. Paso 4. Vamos a despejar ahora la derivada de y con respecto a x, tomando en cuenta las restricciones. Bien, si despejamos la derivada de y con respecto a x, vamos a obtener que esto es igual a menos el cociente de 3x al cuadrado más 4y al cuadrado sobre 8xy menos 4y al cuadrado, donde la principal restricción ocurre con el denominador. Recuerde que el denominador tiene que ser diferente de 0. Ejemplo, encuentre la pendiente de la curva x al cubo, que es igual al binomio de y menos x al cuadrado elevado al cuadrado en el punto 1,2. Resolución. La pendiente en el punto de coordenadas 1,2 es el valor de la derivada de y con respecto a x en ese punto. Se encontrará la derivada de y con respecto a x por medio de diferenciación implícita. Se tiene que si derivamos con respecto a x a la ecuación de la curva, se obtendrá entonces que 3 por x al cuadrado es igual a 2 que multiplica a la diferencia de y con x al cuadrado y esto a la vez que multiplica a la diferencia de la derivada de y con respecto a x con 2x. Si x es igual a 1 y y es igual a 2, entonces obtendremos que 3 por 1 al cuadrado es igual a 2 que multiplica a 2 menos 1 elevado al cuadrado
y esto que multiplica a la derivada de y con respecto a x menos 2 por 1. Al operar queda que 3 es igual a 2 por 1 por la derivada de y con respecto a x menos 2. Al seguir operando queda que la derivada de y con respecto a x menos 2 es igual a 3 medios y por lo tanto que la derivada de y con respecto a x es igual a 7 medios. Ejemplo, si q menos p es igual al logaritmo neperiano de q más logaritmo neperiano de p, encuentre la derivada de q con respecto a p. Resolución. Se supone que q es una función de p y se diferencia a ambos lados de la ecuación con respecto a p. Si derivamos con respecto a p a ambos lados de la ecuación, obtendremos que la derivada de q con respecto a p más 1 es igual a 1 sobre q por la derivada de q con respecto a p más 1 sobre p. Bien, pasamos todos los términos que contengan a la derivada de q con respecto a p hacia el lado izquierdo de la igualdad y los demás términos hacia el otro lado de la igualdad. Y con ello obtendremos que la derivada de q con respecto a p menos 1 sobre q por la derivada de q con respecto a p es igual a 1 sobre p menos 1. Factorizando la derivada de q con respecto a p, queda entonces que 1 menos 1 sobre q, que multiplica a la derivada de q con respecto a p, es igual a 1 sobre p menos 1. Despejando la derivada de q con respecto a p, queda que eso es igual a 1 sobre p menos 1 sobre 1 menos 1 sobre q. Y al hacer operaciones algebraicas queda que la derivada de q con respecto a p es igual a q que multiplica a 1 menos p sobre p que multiplica a q menos 1. Donde recuerden que el denominador tiene que ser diferente de 0. Nuestra bibliografía recomendada está formada por 2 libros. El de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro es de Haulers, que se titula Matemática para Administración y Economía.